En este vídeo vamos a hablar sobre la terminografía y en concreto nos vamos a centrar en la realización de un diccionario y una base de datos como ejemplo para esta asignatura que estamos desarrollando en este entorno de YouTube. Como definición de terminografía podemos encontrar una de la norma ISO 1087 que la define como actividad que consiste en la recopilación, constitución y difusión de datos terminológicos. Hay que tener en cuenta que el proceso es onomasiológico, es decir, vamos a partir del concepto para llegar al término. Tengan en cuenta que esta es una concepción distinta a la que llevaban haciendo en otras asignaturas y por tanto hay que cambiar un poco y pensar que no vamos a traducir términos, ¿vale? Sino que vamos a comparar conceptos. El trabajo debe ser revisado por un experto en el campo. Por supuesto, nuestros trabajos terminográficos siempre van a ser en un campo especializado y no podemos llevar a cabo un trabajo de este tipo si no hay un experto en esa materia que nos dé el visto bueno, ya que nosotros somos especialistas en lengua, especialistas en terminografía, pero no en todos los campos del saber en los que vamos a hacer nuestros diccionarios y bases de datos. Parece algo lógico, pero hay que decirlo, hay que verificar los datos y solo aceptar los seguros. Si hay algo no seguro, es mejor no ponerlo o simplemente indicar que el grado de fiabilidad es bajo. Aunque sea tirar piedras contra nuestro propio tejado, hay que decir que los documentos deben ser originales, no debemos fiarnos de traducciones, pues no sabemos si se han buscado bien los términos equivalentes y por tanto estamos tratando con una terminología bien traducida. Los términos, también huelga decirlo, pero deben proceder de fuentes orales o escritas, no pueden ser inventados. Porque a veces dicen, a ver, ¿cómo es ácido acetil salicílico? Se da salicílico acid y lo ponen. No tienen que inventarlo, búsquenlo, siempre en fuentes escritas orales. Y por último, muy importante, esto no es una clase de traducción, no vamos a traducir, ¿vale? Como dijimos al principio, vamos a comparar conceptos, vamos a buscar las denominaciones para esos conceptos, pero no vamos a traducir. Bien, tenemos que tener en cuenta también que como requisito en cualquier trabajo terminográfico tenemos que ser muy fieles y buscar, por supuesto, que un producto sea un producto con alta fiabilidad, que sea pertinente, es decir, que no tengamos términos que no pertenecen a ese campo. Además, exhaustivo y que nuestra herramienta debe ser fácil de consultar. Yo siempre aconsejo que se lo demos a una persona que es ajena al diccionario, que lo consulte para nosotros darnos realmente cuenta de si esa persona busca un término con facilidad o no. Ya que nosotros al estar metidos ya en el trabajo, pues a lo mejor nos cuesta ver esa facilidad o dificultad en la consulta. ¿Y quién es el terminógrafo? Bueno, el terminógrafo es la persona que se encarga de la producción de herramientas terminológicas, es el que recoge y recopila datos procedentes de glosarios, inventarios, bancos de datos y diccionarios. Ustedes podrían ser terminógrafos o pueden actuar como terminógrafos para sí mismos cuando lleven a cabo distintas traducciones y quieran su terminología almacenarla de alguna manera. Hay dos tipos de terminógrafos, uno es el que tiene formación en lengua, es decir, cualquiera de ustedes, una persona que se ha formado en traducción e interpretación, en filología, que domina varias lenguas, y como ustedes encima que ha tenido una formación en terminología. O puede ser uno que sea con formación profesional en un campo. Por ejemplo, si vamos a hacer un diccionario de cirugía, pues un cirujano conocerá mejor los conceptos y los términos de su campo que nosotros. Sin embargo, nosotros pues, somos hábiles en buscar los términos equivalentes en otras lenguas y tenemos una formación lingüística y terminológica que no tiene el que tiene una formación profesional. En todo caso, deberían colaborar unos con otros. Como dijimos en la primera transparencia, no podemos hacer una herramienta terminográfica sin tener un especialista en el campo que nos asesore. Y asimismo, el especialista en el campo no puede hacer esa herramienta sin tener un terminógrafo o lexicógrafo que le ayude. ¿Qué tipos de trabajo terminográfico existen? Bueno, puede ser el puntual. Nosotros estamos haciendo una traducción, tenemos un vacío terminológico, no sabemos el equivalente a un término, solucionamos el problema y ya está. No recogemos la terminología, no la guardamos porque traducimos al día siguiente sobre otro tema y nos interesa. O podemos ser sistemáticos, es decir, toda esa terminología que vamos traduciendo la vamos a meter en un banco de datos personal o público y lo vamos a emplear en otras traducciones, o podemos trabajar para un organismo que necesite de nuestros servicios, por ejemplo, el Banco Europeo, el IATE, que se elabora en la Unión Europea,
está creado por terminógrafos. Hay instituciones, por ejemplo en España el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigación Científica, que tiene terminógrafos trabajando para ello. Y toda esa terminología la van recogiendo y la van almacenando de alguna forma. Pero hemos hablado antes de banco de datos y no lo hemos definido, que es un banco de datos electrónico. Es aquel conjunto estructurado de información organizada en registros y cada registro consta a su vez de información estructurada en campos. Nosotros estamos acostumbrados ya por otras asignaturas a ver distintos tipos de bancos de datos y aquí vamos a aplicarlos a la terminología. Cuando hagamos el banco de datos y veremos más ejemplos les quedará más clara esta definición. Ahora vamos a aplicar la creación de las herramientas terminográficas a la elaboración de una base de datos y un diccionario de fauna marina de Canarias que hemos denominado FAUCA, como acrónimo de Fauna Marina de Canarias. Vamos a ver cuáles son las etapas de creación de un diccionario y un banco de datos. Son las siguientes. Primero la redacción de las condiciones preliminares, adquisición de documentos, vaciado de documentos, obtención del lemario, obtención de la información que se incluye en el diccionario. En el caso del diccionario, el diseño de su estructura, la macroestructura, la microestructura, el manual de estilo. En el caso del banco de datos, el diseño de la estructura, la introducción de entradas en el diccionario. Los expertos tienen que revisar todas las entradas, el coordinador debe revisar todas las entradas, preparar el producto final, la comercialización y la actualización. Vamos a ver ahora poquito a poco esas entradas. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando queramos diseñar, crear un banco de datos, un diccionario, es redactar unas condiciones preliminares. Al igual que una persona que va a redactar un artículo, no empieza a escribir sin más, sino que se hace un esquema, o alguien que hace una casa necesita un plano, un diseño, un puente igual. Nosotros tenemos que tener primero un diseño de nuestra base de datos para ver si es viable y para ver, sobre todo, todos los elementos que van a intervenir en ella, como son los asesores, la documentación, etc. Bien, de hecho esas condiciones preliminares, lo primero que tenemos que plantearnos es el área en la que vamos a trabajar. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Una, que venga un cliente y nos dé el área, o nosotros que no tengamos, vamos a decir, otro encargo y decidamos hacer un diccionario de banca de datos sobre un área. Y para ello pues tendríamos que determinar un área en la que no existan herramientas de ese tipo, que sea muy vendible. En nuestro caso, como dijimos, vamos a hacer un diccionario y un banco de datos sobre fauna marina de Canarias. ¿Por qué interesa esta área? Bueno, primero porque no existe ningún banco o diccionario. Por tanto, ya en sí eso le da una prioridad número uno. Además, hay una gran demanda traductológica porque Canarias tiene acuerdos de pesca con Mauritania, con Marruecos, en el Banco de Pesca Canario-Sahariano. Hay acuerdos también con la Unión Europea y por tanto todos esos textos hay que traducirlos al árabe, al francés y también con la Unión Europea a las distintas lenguas de la Unión Europea. Asimismo existen numerosas especies endémicas y eso hace que haya una gran investigación de estas especies y, como saben, en el mundo de la ciencia se escribe en inglés. Por tanto, aunque el texto original sea en castellano, tendremos numerosas traducciones al inglés. Por tanto, interesa tener esta herramienta para ayudar a esta traducción. Además, al estar en Canarias, pues tendremos una accesibilidad a gran número de documentos. Eso es una buena noticia, ya que no, en principio podemos presuponer que existirán muchos documentos y no tendremos que desplazarnos a otros lugares a encontrarlos o pedirlos y tenerlos que comprar, sino que puede que en nuestras bibliotecas existan ya muchos documentos a tratarse de un tema nuestro insular. Y por último, también habrá una existencia de una gran diversidad temática, ya que dentro de la fauna podemos tener numerosas divisiones y así hacer pequeños microdiccionarios, lo cual haría que esta herramienta fuera muy vendible. Una vez determinada el área, también hay que determinar las subáreas. Para ello, yo siempre aconsejo hacer un sistema de conceptos y en este sentido hemos hecho uno de las subáreas del área de fauna marina de Canarias y encontramos que está dividido aquí en este sistema de conceptos que hemos hecho con nuestro programa Génesis en el filum briozoos, poríferos, anélidos, los nidarios, que son las medusas, los corales y las anémonas, los equinodermos, que son las estrellas de mar, los erizos y las holoturias, los artrópodos, cangrejos, cigalas,
tollos, langostas, langostinos. Los moluscos que pueden ser gastrópodos, que son aquellos que pueden tener concha de vida libre, son una especie de caracoles. Los placóforos, que tienen una sola valva. Los bivalvos, que tienen dos. Los cefalópodos, que son los pulpos. Los nautilus, los calamares y las sepias. Y los vertebrados, que se dividen en peces, reptiles y mamíferos. Y sobre todo de este último sector tenemos una gran cantidad de especies. Todo esto hace que, como dijimos al principio, fuera muy vendible el producto ya que tenemos muchas áreas. Ahora también podemos imaginarnos que habrá numerosas especies dentro de cada área y a lo mejor esta herramienta se nos escapa de las manos, ya que habrá, podemos imaginarnos ya, miles de animales dentro de cada familia. Bien, una determinada el área, pasaríamos a los usuarios. Y los usuarios tenemos que pensar quiénes van a utilizar el diccionario. En principio vimos que como tenía una gran demanda traductológica, los traductores necesitarían este diccionario. Pero además, para que fuera más vendible y fuera un producto que tuviera gran rentabilidad, podemos dirigirlo a otros usuarios como a biólogos marinos, por ejemplo, especialistas en pesca, veterinarios. Pero el añadir más usuarios también implica que la definición se va a especializar más y vamos a tener que hacer más búsqueda y por tanto será el producto pues, más caro y se tardará más en elaborarlo. Nosotros vamos a tomar una decisión y entre todos hemos decidido que va a estar dirigido a dos sectores de distinto grado de conocimiento, estudiantes y expertos. Y de ellos además en traducción e interpretación, en biología marina y en pesca. Esto va a tener después implicaciones, como dije, en la definición y la estructura del diccionario. Una vez determinados los usuarios, pasaríamos al objetivo. Y el objetivo está íntimamente ligado a los usuarios. El traductor lo usará con fines traductológicos, el biólogo con fines de investigación y el estudiante para ampliar conocimientos y en todo caso todos también, tanto los expertos como los estudiantes para consulta. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta para cuando definamos cumplir estos objetivos. El siguiente paso sería decidir qué lengua vamos a incluir. Y en un diccionario de este tipo tenemos que tener en cuenta que hay que buscar, como siempre, en terminología la univocidad y el único término que es unívoco es el nombre científico, ya que el nombre común puede estar designando distintas especies. Por ejemplo, hay un pez que se llama rubio que pertenece a distintas especies. Es como si yo digo Carmen en la clase y a lo mejor hay 4 Cármenes. Pues aquí interesa entonces utilizar un término unívoco y por tanto la entrada va a ser en latín, el nombre científico. ¿Qué denominaciones vamos a emplear? Bueno, pues hemos decidido que como esto es un diccionario de fauna marina de Canarias, será interesante tener las denominaciones que se emplean en Canarias, en el español de Canarias. Y en otro español, bueno, pues sería complicadísimo encontrar todas las denominaciones en los distintos lugares de España y del mundo donde se emplea el castellano y que puede cambiar el nombre de lugar en lugar. De hecho, hay peces que se llaman de una forma en Sardina del Norte, en Gran Canaria, y en Sardina del Sur, en la misma isla. Por tanto, puede haber al final tantísimos términos y nombres comunes que denominen una especie que este diccionario sea inabarcable. Entonces hemos decidido que de estas denominaciones vamos a utilizar las que están normalizadas, que son las de la FAO, de la Food and Agriculture Organization. Lo mismo ocurriría con otras lenguas, es decir, si decimos en inglés, pues la palabra o el término de qué lugar, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda. Entonces hemos cogido las denominaciones FAO y hemos decidido emplear el inglés porque, como he dicho, es el lenguaje de la ciencia y para traducir va a ser una de las primeras lenguas que empleemos. Otra lengua que vamos a emplear es el francés por los acuerdos que hemos dicho con Marruecos y con Mauritania. Y pues, por supuesto sería muy interesante también el árabe, pero debido a que no es una lengua que no dominamos y en todo caso tiene una grafía distinta, lo cual sería también más complejo introducir en el diccionario, hemos decidido pues obviar esta lengua. ¿Se podrían emplear más lenguas? Pues sí, sería interesante todas las de la Unión Europea, pero del mismo modo habría que buscar especialistas en esas lenguas y sería mucho
más complejo el diccionario. Así que hemos decidido solamente abarcar estas lenguas. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el cronograma. El cliente va a querer saber cuánto tiempo vamos a tardar en revisar su encargo, su diccionario, su banco de datos, y nosotros, si somos los que tomamos la iniciativa y creamos un diccionario, un banco de datos, tenemos que saber el tiempo que vamos a emplear en ello. Aquí he puesto yo un cronograma orientativo. En la redacción de las condiciones preliminares calculo que se puede tardar una semana. Búsqueda de documentos un mes, generación del lemario 3 meses, el diseño de formato de entrada unos 4 días, en la elección de la macroestructura 3 días, en la introducción vamos a suponer que tengamos unas 2500 entradas, 52 días, en la revisión 2 semanas, revisión de experto 2 meses, revisión del coordinador 3 semanas, maquetación 1 mes, impresión y publicación 2 meses, lo cual al final será aproximadamente 1 año y 1 mes. He inflado un poco el tiempo, quizá me he pasado un poco en algunos de los puntos, pero siempre es preferible pasarse que quedarse corto. O sea, aproximadamente un diccionario de este tipo tardaríamos 1 año y 1 mes en elaborarlo. Tenemos que tener en cuenta que durante ese año no podríamos tener otras tareas, por lo tanto sería tiempo en el que no podríamos pues, tener ingresos de ningún otro tipo. Bien, con este cronograma ya podríamos ir al cliente y decirle lo que vamos a tardar, o nosotros, como dije, si era una propuesta nuestra, pues saber que en ese año y 1 mes no vamos a poder hacer otra cosa. A continuación tenemos que decir qué formato vamos a emplear. Va a ser un diccionario, un banco de datos en papel, va a ser en línea, en DVD. Actualmente lo que más interesa y lo que más se utiliza es el formato digital y sobre todo en línea a través de una suscripción. Tenemos que decir entonces, en función de ese formato, pues qué aspecto va a tener, cuánto se va a cobrar la suscripción, etc. También es importante escribir qué dificultades podemos encontrar, porque quizás sean demasiadas y no podemos solventarlas. Puede ser una dificultad pues que tengamos que compaginar la redacción de este diccionario con otras tareas, que no existan especialistas que nos ayuden, que no contamos con software adecuado, y todo eso puede hacer que al final no sea un producto viable. Por supuesto, tenemos desde el principio que tener en cuenta qué software y qué hardware vamos a emplear, porque a lo mejor tenemos que comprar más ordenadores o tenemos que comprar software adecuado como el de Multitem, por ejemplo, y eso producirá un gasto extra que tenemos que añadir a nuestro presupuesto. Los documentos. Desde el principio tenemos que mirar con qué documentos contamos. Para ello iremos, pues, por ejemplo, en nuestro caso, al servidor de base de datos de la universidad, que es Faro, y ver qué documentos tenemos en línea, en nuestra biblioteca, qué otros documentos podemos adquirir, hacer un listado incluso de ellos para tener en cuenta también si realización de este diccionario va a ser viable o no. El dinero es una de las cuestiones más importantes. Primero, si lo vamos a vender al cliente, ¿qué precio va a tener este producto? Eso normalmente se puede poner entre 3 y 5 euros por entrada. Y si nosotros lo vamos a vender, pues si es un formato papel, ¿a cuánto vamos a cobrar el diccionario? ¿30 euros? ¿50? Si es una suscripción, 10 euros, 60. Tenemos que tener esto muy claro desde el principio, porque claro, nosotros tenemos que hacer también un desembolso de dinero importante. Si vas a trabajar durante 1 año y medio, pues hay personas que tienen que recuperar ese dinero como si fuera un sueldo y quizá al final pues no sea interesante, viable llevar a cabo esta experiencia porque no vamos a recuperar todo el dinero invertido. En cuanto al volumen, está íntimamente relacionado con el área y la subárea. Quizá una vez efectuado el andamiaje de las subáreas, podemos tener enseguida una relación del volumen que va a ocupar este diccionario. ¿Cuántos seres vivos marinos hay en Canarias que se pueden incluir en este diccionario? ¿Miles? ¿Millones? ¿Cientos? En esto nos puede ayudar también expertos en la materia. Y en todo caso es algo que tenemos que tener muy claro porque tanto el cliente como nosotros
Queremos saber si podemos abarcar este volumen. Colaboradores. Al igual que en el caso de los documentos, deberíamos hacer un listado de posibles colaboradores, personas que trabajan en el campo de la biología marina, que podrían ayudarnos en el trabajo. Estas personas seguramente nos pedirían dinero y también habría que tenerlo en cuenta en la sección del dinero si tenemos que contar con cantidades para estos colaboradores. Tendríamos que ponernos en contacto con ellos, fijar una cita, fijar un tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Y por último, tendríamos que repartir las tareas entre todos los miembros del grupo. Pues a lo mejor mientras uno busca los documentos, otro habla con los colaboradores, otro va efectuando un vaciado de los documentos que van llegando, etcétera, etcétera. Bien, pues con todo esto tendríamos ya el marco de las condiciones preliminares. Las condiciones podemos tardar en redactarlas, como vimos, incluso hasta una semana, pero son básicas y definitivas para seguir a las siguientes etapas, ya que de aquí se puede derivar que a lo mejor la herramienta que vamos a realizar no es viable. La siguiente etapa sería ir a adquirir los documentos. Ese listado que teníamos de documentos lo vamos ya a completar físicamente con los documentos. Podemos también bajarlos digitalmente en nuestros ordenadores. Y una vez recopilados, que podemos tardar incluso semanas en tenerlo, realizar un vaciado. Este vaciado consistirá en la obtención del lemario y las entradas que hay en el diccionario. Y podemos hacerlo por diversos métodos. Primero, mediante compra, que en este caso sería pues, prácticamente imposible encontrar un lemario ya hecho sobre Fauna Marina de Canarias. Algunos lo roban, es algo que por supuesto no se aconseja, pero algunos roban lemarios ya hechos. ¿Cómo lo hacen? Pues simplemente abriendo el diccionario y copiando las entradas. O bien mediante extracción automática, por ejemplo tenemos el Temstruct de Trado. Para ello tenemos que digitalizar los documentos y a partir de los documentos este programa extrae directamente los términos. ¿Cómo lo hace? Pues tiene un diccionario de lengua general y este programa entiende que todo lo que no está en el diccionario de lengua general es término. Por supuesto se cometen errores, por lo que después habrá que, una vez efectuado este listado, manualmente revisar todas las entradas. Y por último, lo que yo aconsejo siempre es un diseño de sistema de conceptos, porque además a la vez creamos un tesauro ya que nos quedan todos los conceptos relacionados. Para ello vamos a emplear el programa que yo he creado, Genesis, en el que vamos a generar sistemas de conceptos de la subárea de fauna marina de Canarias que nos compete. Una vez que tenemos el lemario, lo siguiente sería definir la microestructura del diccionario, pero la macroestructura. Aquí tenemos una posible macroestructura. La que no debe faltar es la que está en rojo, que son las entradas en orden alfabético conceptual. Después podemos tener, por ejemplo, al principio una portada y contraportada con la información bibliográfica, dedicatorias si queremos y agradecimiento, un índice, un prólogo efectuado por alguien relevante en el campo de la fauna marina de Canarias, una descripción del uso del diccionario, abreviaturas si empleamos, como dijimos las entradas, y podríamos tener, por ejemplo, un glosario de idiomas, un glosario en el nombre latino, inglés, francés, alemán y castellano, y cambiar la ordenación del idioma, un diccionario de conceptos relacionados y un plano de distribución de las especies en Canarias. Al final no debería faltar tampoco una bibliografía. Este es un ejemplo para lo que es el diccionario de fauna marina de Canarias. Para otros diccionarios tendríamos otras partes. Si lo hacemos en formato digital, pues podríamos tener pestañas para estas partes. Por ejemplo, una pestaña para el prólogo, otro para la descripción del uso del diccionario, etc. En cuanto a la microestructura, esta se basa en dos elementos, que son los objetivos y los usuarios. Como vimos para el diccionario de FAUCAN, los objetivos eran traductológicos, de investigación, de ampliación de conocimientos y de consulta. Y los usuarios van a ser estudiantes y expertos en traducción e interpretación, biología marina y pesca. Por tanto, el diccionario tiene que contentar a todos estos usuarios y además para sus propósitos por los que va a utilizar nuestra herramienta. Vamos a ver qué le interesa al traductor e intérprete. El traductor e intérprete lo que querrá encontrar en ese diccionario son los equivalentes en distintas lenguas. Ya hemos visto que vamos a incluir las denominaciones de Canarias y las FAO en español, en inglés y en francés. También sería muy interesante para un traductor y sobre todo para un intérprete la pronunciación de la denominación inglesa. Lo hemos colocado en amarillo y en adelante también pondremos en amarillo todo aquello que no vamos a incluir en el diccionario. En este caso, pues primero por la dificultad de encontrar la pronunciación de denominaciones complejas,
que no se encuentran en diccionarios de la lengua común, y además porque sabemos que el alfabeto fonético tiene un formato distinto al alfabeto romano y supondría un problema, igual que dijimos en el árabe, por tener una grafía distinta. Por último, el traductor lo que le interesa es la descripción del animal. O sea, el traductor le hablamos de la familia a la que pertenece, del hábitat de la zona, no le dice nada, pero sin embargo si le decimos que el animal es un pez con una forma fusiforme, que tiene una aleta caudal que ocupa todo el dorso del animal, que tiene una aleta caudal ahorquillada, de color plateado, de franjas doradas y de unos 20 centímetros de longitud, el traductor ya tiene claro de qué animal estamos hablando. En cuanto al experto y el estudiante en biología, en principio nosotros como no somos biólogos no tendríamos por qué saber qué es lo que ellos necesitan. En conversaciones con biólogos nos dijeron que para ellos es importante saber el nombre científico, la etimología que hemos colocado en amarillo, es decir, no la vamos a incluir, ya que es muy difícil encontrar la etimología de muchas palabras. Tenemos que tener en cuenta que es un diccionario especializado y no vamos a encontrar la etimología, por lo tanto, en un diccionario de lengua común. El clasificador y año de clasificación del animal. Todos los animales han sido clasificados por un biólogo, por un científico en un año. La taxonomía, es decir, la familia, el orden al que pertenece. El hábitat, donde vive, pues pegado al sustrato, en bosques de fanerógamas, sobre conchas de caracoles, etc. Y la zona. El mar está dividido en zonas. Zona bipelágica, zona abacial, zona adal, y cada una con unas profundidades en metros. O sea, no es lo mismo un animal que vive en la zona epipelágica, por ejemplo, de 0 a 200 metros, que vive en una profundidad abisal. Y la abundancia. La abundancia en los libros se mide no por cantidad, sino por abundante, muy abundante, poco abundante. Y bueno, dentro de eso, en biología, tiene una tabla con un significado. En cuanto a todos aquellos relacionados con la pesca, al igual que en el caso de los científicos, les preguntamos a ellos, dijeron que les interesa el grado de interés pesquero, los aparejos de pesca usados, la talla mínima de captura, la época de captura y el estadio, si es una especie amenazada, en vía de extinción, etc. De los últimos tres hemos decidido también no incluirlo porque ya hay demasiada información para el diccionario, pero ¿por qué no? En situación real a lo mejor se podrían incluir. Bien, vamos a resumir. Entonces el traductor intérprete necesita lenguas y morfología, el científico, nombre científico, clasificador y año, taxonomía, hábitat y zona y abundancia, y el relacionado con la pesca, el interés pesquero y los aparejos. Toda esta información tiene que estar incluida en la microestructura de cada entrada de manera que contente a estos tres tipos de usuarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, hemos decidido que la estructura tenga primero el nombre científico, que hemos dicho que era unívoco, seguido entre paréntesis del clasificador, coma, el año de clasificación, los nombres dados en Canarias, los nombres FAO en español, en inglés y en francés y la definición. Tenemos que tener que el nombre FAO solamente existe para aquellos animales que se comen. No se llama Food and Agriculture Organization. Ejemplo. Palaemon serratus, clasificador Penna en el año 1777. El nombre dado en Canarias es camarón de charco, quisquilla y camarón. En español del FAO es camarón común y en inglés es common prawn y en francés bouquet commun. Y a continuación tendríamos la definición. Ojo que los nombres comunes se escriben en minúscula y singular y el nombre científico, como es este Palaemon serratus, en cursiva y con la primera palabra en mayúscula, que es el nombre del género. Vale, a continuación también tendremos que tener en cuenta tener un manual de estilo. ¿Qué tipo de letras vamos a emplear? ¿Qué tamaño? ¿Cómo va a ser el párrafo, el interlineado, la paginación, los márgenes, tamaño de página, encabezamiento, número de columnas, abreviaturas, etc. Todo eso lo tenemos que reflejar para no equivocarnos y ser todos los mismos. Hoy en día, sin embargo, a través de la base de datos, esto se puede dejar ya fijado y también la maquetación del diccionario. No obstante, en el trabajo que vamos a realizar nosotros, yo le voy a dar ya un manual de estilo con todos estos elementos para que todos hagamos lo mismo. Bien, si es el caso de una ficha conceptual, esta ficha tenemos que dividirla en partes. Las partes que va a tener va a ser el encabezamiento, los datos administrativos, los conceptos relacionados, la forma de representación del concepto y después tenemos ya una parte en la que hablemos de los términos.
En el encabezamiento tenemos que tener unos campos en el banco de datos que indiquen el proyecto al que pertenece el área y algún número de clasificación. El proyecto, aquí pone energías renovables, en nuestro caso sería Fondo Marino de Canarias, y el área, pues la subárea a la que nosotros, trabajemos, por ejemplo, pues peces, equinodermos, etc. Podemos darle un número, por ejemplo, Danter es un banco de datos de Copenhague que tiene una serie de números de clasificación, pero luego podemos dar otro tipo de clasificación como la Decimana Universal, la UNESCO, etc. El siguiente, que son los datos administrativos, daremos cuenta de quién ha hecho la ficha y cuándo. Entonces pondremos el nombre de los autores, normalmente una abreviatura, la fecha de elaboración y de revisión si después hubiera una revisión que puede ser por el mismo autor o por otro. En los autores podemos hacer un hipervínculo a una ficha donde tengamos ya los datos completos del autor. Es decir, aquí solamente tenemos la abreviatura y en la ficha correspondiente, nombre, apellido, su teléfono, correo electrónico, donde trabaja, etc. Los conceptos relacionados, como dijimos, eran también muy importantes, saber con qué conceptos está relacionado el de entrada. Podemos poner los que están por encima, genéricos, superordinados, los que están por debajo, subordinados, los partitivos que están por encima, incluyentes, y los específicos parciales, y si existen cronológicos, superordinados y subordinados también. Ahí también sale un hipervínculo de manera que podamos ir a sus fichas correspondientes. Por último, como forma de representación del concepto, pues hemos decidido que sean formas lingüísticas, es decir, términos, la definición, la explicación. De todo esto podemos tener un comentario y tener lo mismo en inglés. Lo podríamos tener también incluso en francés. En cuanto al campo ilustración, de cada elemento, de cada concepto tendremos una ilustración si es posible, y aquí en este campo ilustración lo que haremos es hacer un comentario de la ilustración. De todo ello tendremos una fuente y además una página de la fuente. La fuente, al igual que los autores, estarán abreviados y haremos un hipervínculo a una ficha donde tendremos ya toda la información de la fuente. Es decir, aquí pondremos un acrónimo y en su ficha correspondiente tendremos el título, el autor, editorial, año de publicación, etc. Por último, de cada término, tanto en español como en inglés como en francés, podemos dar información variada. Por ejemplo, la fuente donde se ha obtenido, qué grado de equivalencia tiene con el inglés o con el francés, la etimología de la palabra, el registro. En nuestro caso, dijimos que íbamos a tener un nombre científico, nombre FAO en español, nombre FAO en inglés y en francés. O sea que aquí en lugar de término 1 sería nombre científico, en lugar de término 2 tendríamos FAO español, FAO inglés, otro FAO francés. La microestructura nos quedaría ver la definición. Recordamos que todavía nos quedarán una serie de elementos para contentar a traductores, a biólogos y a especialistas en pesca. Y todo esto lo vamos a verter en la definición. Ya habíamos incluido el nombre científico, clasificador, año, nombre de Canarias y nombre FAO en la entrada. Ahora había más información que tenemos que incluir y la encontramos aquí. Empezamos la definición describiendo la clase a la que pertenece el animal, si es cartilaginoso y óseo, solo en el caso de los peces, el orden al que pertenece y la familia, que habita, que vive, diríamos, que se desarrolla en la zona, decimos la zona, con la profundidad en metro, y el hábitat. Toda esta información, recordamos de las diapositivas anteriores, era información necesaria para el experto en biología y el estudiante. A continuación tendríamos la longitud, la morfología distintiva y cualquier otra característica distintiva, que esto era útil para el traductor, pero también, ¿por qué no?, para un estudiante de biología o para alguien también que venga del mundo de la pesca. Y al final, algo también importante para el biólogo, la abundancia, pero también importante para el de pesca, y de interés pesquero, alto, bajo, se dirá, solo poner estos en animales de interés pesquero, y con qué aparejo se captura. Tenemos aquí un ejemplo, el Palaemon serratus que ya vimos antes, cuyos nombres de Canarias eran camarón de charco, quisquilla y camarón. El nombre español FAO es camarón común, el de inglés common prawn y el francés bouquet commun. La definición sería: clase crustáceo, orden decápodo de la familia Palaemonidae que habita en la zona, aquí me falta, epipelágica, de 2 a 10 metros en zonas infralitorales rocosas. De 10 centímetros de longitud, se caracteriza por tener el cuerpo transparente y el rostro bífido, la punta, curvado hacia arriba y dentado, lo que lo diferencia de Palaemon elegans, ocasional a localmente frecuente.
Como no se captura, pues no se pongan el interés pesquero ni los aparejos, claro. Más ejemplos. Abudelphus luridus, Cuvier, 1830, nombres en Canarias, fula negra y castañeta y no tiene nombre famo. Pez óseo perciforme de la familia Pomacentridae que habita la zona demersal de 0 a 50 metros, en fondos rocosos y rocosos arenosos. Mide 15 centímetros y se caracteriza por su aleta caudal ahorquillada y orlada de blanco y sus aletas dorsal llanada oscura. Abundante y de interés pesquero muy limitado, se captura con anzuelo, pandorga, nasa y trasmayo. Como vemos, hacemos una descripción del animal y también como de interés pesquero, pues decimos qué tipo es, de qué tipo es ese interés y los aparejos con los que se captura. Zeus Faber, Linnaeus, 1758, los nombres de Canarias son gallo de San Pedro y gallo barbero. El español fao es pez de San Pedro, en inglés John Jowry y en francés Saint-Pierre. Observen que San Pedro lo ponemos en mayúscula igual que John y Saint-Pierre, porque es una error ortográfica que nos dice que los nombres de los santos son en mayúscula. El resto del nombre, sin embargo, es minúscula. Mira, aquí tenemos que es un pez óseo ceiforme de la familia de los Ceidae que habita la zona bentopelágica de 10 a 340 metros. Aquí nos falta el hábitat, por ejemplo. Mide hasta 90 centímetros y se caracteriza por su cuerpo ovalado, cabeza y ojos grandes. Tiene una sola aleta dorsal con los radios libres en los que se ven unas extensiones muy largas. Su color es verde grisáceo y destaca una mancha redondeada, blanca a los lados. Frecuente. Se caza con anzuelo, nasa, trasmayo y palangre de fondo. Bueno, espero que con estos ejemplos les haya quedado claro cómo se elabora un banco de datos y un diccionario y en concreto a partir de ahora vamos a crear nuestro banco de datos y nuestra base de datos sobre fauna marina de Canarias. Muchas gracias por su atención.